Historia de la alimentación en México. Prehistoria en México. En esta etapa, los primeros pobladores se dedicaban a la caza de grandes presas, principalmente grandes mamíferos, de los cuales aprovechaban la carne, huesos y la piel para proveerse de vestidos. Sus herramientas eran muy rudimentarias. Etapa lítica. El hombre en México comienza una etapa en la cual los frutos y las semillas forman parte importante de su sustento. La caza poco a poco pasa a segundo término y la agricultura comienza a transformar sus hábitos nómadas. La domesticación de frutos, vegetales y cereales como el maíz permitió a los antiguos nómadas la sedentarización, que desencadenó en la creación de centros poblacionales que al pasar del tiempo lograron una sofisticación en sus estructuras habitacionales, formas de gobierno y estructura social. México prehispánico. La alimentación del México prehispánico se refiere a los tiempos antes de la conquista española, en donde las antiguas culturas mesoamericanas eran quienes habitaban nuestro país durante ese periodo, basando su alimentación en la vegetación y fauna de su contexto geográfico. Nuestros antepasados aprovechaban todos sus recursos animales y vegetales. Los insectos, por ejemplo, constituían una fuente importante de proteína. Gusanos de maguey, escamoles, chapulines y jumiles eran preparados asados o fritos. Los vegetales y granos también forman parte esencial de la dieta prehispánica. El cacao, los frijoles, los quelites, los hongos, verdolagas, vainilla, epazote, mezquite, calabaza y chiles completaban cada una de sus recetas. Para endulzar los alimentos lo hacían por medio de distintas mieles, como la de maíz, de abeja o de maguey. Es por eso que algunos postres se endulzan aún de esa forma. Periodo colonial en México. La influencia de España en la alimentación mexicana es innegable. Junto con su evidente impacto histórico, la conquista resultó en la adición de elementos importantes a la historia. Gracias a los españoles se incorporaron alimentos como el arroz, el trigo, la avena, el aceite de oliva, el ajo, orégano, cebolla, cilantro, canela, clavo e introdujeron nuevos animales domesticados como los cerdos, vacas, pollos, cabras y ovejas para producir carne y leche. De los nuevos productos que llegaron desde España, el arroz, el café y la caña de azúcar fueron los más importantes. México independiente. El proceso de mestizaje de nuestro país culmina con la independencia después de 300 años de mezcla genética y cultural de lo indígena con lo español. Es así como la alimentación mexicana, producto del mestizaje, utilizó alimentos tanto prehispánicos como coloniales para dar nacimiento a tradicionales antojitos mexicanos como producto del México independiente. México en el siglo XX. El siglo XX se caracterizó por los avances en la tecnología, la medicina y la ciencia, el fin de la esclavitud y la liberación de la mujer. En el siglo se observa una tendencia al incremento del consumo de carne y de productos lácteos frente a la disminución del consumo de alimentos que hasta ahora habían sido considerados tradicionales como las legumbres, las patatas, las verduras y el pan. México en el siglo XXI. Cada vez más las personas buscan la practicidad. Con el ritmo de vida actual, disponiendo de menos tiempo, la preparación de recetas o platillos tradicionales ha disminuido. Existe una tendencia a consumir productos procesados y ultraprocesados en lugar de alimentos frescos. En la actualidad consumimos alimentos altos en grasas, azúcares y sales, lo que provoca un aumento en el peso y en el riesgo de enfermedades mortales. En conclusión, debemos mejorar nuestros hábitos alimenticios, cuidar la calidad de los alimentos y disminuir las porciones.